Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Queridos oyentes, qué alegría encontrarnos una vez más en Al Día con la Iglesia Radio, este programa realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica, una oportunidad para conversar, poner sobre la mesa temas actuales de nuestra iglesia, dudas, preguntas que nos llegan también de ustedes, todos catequizándonos para seguir siendo cristianos que no solamente creen y profesan su fe, sino que aprenden de ella constantemente y de esa manera pues nos comprometemos con este proceso de fe. Yo como siempre muy bien acompañada, Eni, qué alegría saludarte. Hola, Vale, y a todos nuestros oyentes también un saludo fraterno. Qué rico volver a estar en este espacio que, como siempre, nos trae conversaciones interesantes que nos permite construir juntos estos nuevos conocimientos. Qué rico saber que todos los días aprendemos cosas nuevas. Qué rico saber que en algún momento también tendremos que de pronto desmentir cosas que hemos creído, pero que hoy en estas conversaciones y que obviamente con estos espacios pues logramos entender, reflexionar y llevar más a la vida propia. Qué maravilla que precisamente esas conversaciones nos encaminen hacia cosas. Nos gusta mucho cuando tenemos esas conversaciones que nos ponen atención a algo Ujú. que viene en nuestra iglesia. Y hoy sí que vamos a hablar sobre eso porque estamos abriendo un momento maravilloso en nuestro año litúrgico, abriendo de hecho un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. Vamos a hablar entonces qué significa Adviento, de dónde viene, cuál es la historia. Vamos a conversar sobre cuál es el verdadero sentido, porque hay muchas cosas que hemos creído del Adviento y qué rico que hagamos algunas claridades para que vivamos este del año 2025, de este año jubilar, con el corazón en plenitud y muy enfocados en lo que busca Jesús precisamente, pues en nuestra iglesia, perdón, en este momento. Para abordar esta conversación hemos traído un amigo de la casa que nos encanta tener aquí porque aprendemos y nos fascinamos también con todo lo que tiene para enseñarnos. Él es el padre Juan David Muriel, seguramente muy conocido por ustedes. Él es el párroco de la parroquia Santa María Magdalena. Además, es profesor en la UPB, es doctor en liturgia. Bueno, es un hombre demasiado dotado de conocimiento que nos va a regalar muchas cosas bellas y de las cuales vamos a poder reflexionar, que es lo que más queremos aquí. Padre, qué alegría tenerte aquí. Bienvenido una vez más. Hola, Vale, hola, Eni, y muchas gracias a todos por escucharnos y por hacer parte de este proceso tan lindo del Adviento que nos dispone y nos prepara al nacimiento del Señor y a su segunda venida, a todas esas presencias del Señor que, como dice el prefacio del Adviento 2, viene en cada hombre y en cada acontecimiento, basta un oído atento para recibirlo y para acogerlo. Maravilloso podernos encontrar en torno a este tema, Padre, y qué rico que comencemos yéndonos hacia atrás. La historia de esta fiesta, pues, o perdón, de este camino que nos lleva a la Navidad, cómo nace, pues, obviamente hay un hecho importante que es el nacimiento de Jesús, pero el Adviento viene como se va consolidando en nuestra iglesia. Yo quisiera comenzar siempre con la vía bíblica. Es importante que empecemos siempre con la Sagrada Escritura. En la vía bíblica encontramos un poco la hermenéutica del nombre, porque entonces, a ver, ustedes saben que la Biblia, escrita en hebreo, en arameo, en griego, tiene su traductor en San Jerónimo que hace esta edición llamada Vulgata, que la datamos pues en el siglo cuarto, precisamente el siglo en el cual aparece ya en Roma un poco a desarrollarse la fiesta de la Navidad. Entonces es interesante porque fíjense, la palabra adventus, que de ahí vendría la palabra adviento español, es una palabra latina, es decir, es latín, y con esa palabra, fíjense, va a traducir San Jerónimo dos expresiones griegas que eran muy importantes en el panorama religioso de la época del Nuevo Testamento, tanto para los judíos como para los griegos. ¿Cuáles son estas palabras? Son la palabra parusía, que es una palabra con la que el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Cristo o la venida del anticristo.
o una palabra también que significaba la aparición de la divinidad. Vean cómo estos dioses romanos y griegos se aparecían en forma de animales o en formas mitológicas o en forma de fenómenos naturales. O la aparición de un gobernador o de un rey o un emperador que visitaba los imperios. Miren qué interesante eso, que luego vamos a colocar esto en tónica del tiempo litúrgico. Entonces esa palabra adventus traducía la palabra parusía, llegada de Cristo, del anticristo o de un gobernador. O la palabra epifanía, que la palabra epifanía nos revela como la aparición majestuosa de una divinidad como en carne o participando de la vida de los mortales. Entonces, esta palabra parusía, por ejemplo, un texto, Mateo 24:3, porque hay otros textos, por ejemplo, como 1 Corintios 15:23, 2 Tesalonicenses 2:8. Dice el texto de Mateo: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Interesante porque en estos domingos sí, y en estas semanas de los últimos de tiempo ordinario, hemos escuchado estos evangelios que hablan de la parusía, de la venida del Señor, de los signos de los tiempos. Entonces, tu venida en el texto del Nuevo Testamento es ses parusías o adventus tui. O la palabra epifanía, por ejemplo, en 1 Timoteo 6:14, que dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación, epifanías o adventum, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos habla, vale, de una cosa interesante, y es: no hay desarrollo al inicio de una fiesta de Navidad. Los primeros 4 siglos tenemos una comunidad cristiana que solamente está celebrando la Pascua y el domingo. Y eso que la Pascua casi que al siglo segundo. Entonces, ¿qué están esperando si no hay fiesta de Navidad? Están esperando esta segunda venida del Señor. Entonces ahí identifico yo de pronto uno de los problemas, y es que en el Adviento cristiano, que ahorita veremos un poco la historia, estamos olvidando esta dimensión tan importante de esta primera comunidad cristiana que esperaba el regreso glorioso del Señor. Hoy vemos, por ejemplo, gente católica que comulga, que dicen que no saben qué hay más allá porque nadie ha venido para contarles. Católicos que, por ejemplo, dicen: a mí esto se acabó, cuando uno se muera me cremen y me echan debajo un palo porque ya no hay nada más allá. O dicen el fin del mundo es cuando uno se muera, olvidando toda la trayectoria teológica de la Escritura, que nos habla de una segunda venida del Señor para instaurar definitivamente su reino y para juzgar a las naciones en el amor, lo que hemos hablado un poco como juicio universal. Quitándole, muchachas de Dios, de esta dimensión tan bonita de la esperanza y de la expectativa escatológica, díganme ustedes, la fe cristiana se resume solo al presente y sería muy pobre, porque entonces diría Pablo: vana sería nuestra fe y seríamos los más desgraciados. Entonces, la primera cosa que yo quisiera como decir: el Adviento cristiano, obvio, va a aparecer como un tiempo de preparación a la fiesta de la Navidad, lo veremos ahora, que es una fiesta que va tomando su desarrollo desde el siglo IV. Me imagino que luego haremos un programa solo de la Navidad. Pero me parece que hay que volver a la definición bíblica del Adviento, que es casi que la definición del creyente cristiano, como aquel que espera. Ujú. Miren ustedes que vemos todos los días las situaciones de violencia tan terribles, los suicidios de nuestros jóvenes, la eutanasia que se está extendiendo lentamente en todas las legislaciones, la incapacidad de descubrir la vida siempre como una posibilidad de esperanza, las parejas que están cerradas al don de la vida. Entonces, todas estas manifestaciones de falta de esperanza, me parece que sería interesante que a la luz del Adviento 2025 recobraran de nuevo sentido, para volverse manifestaciones de esperar en una vida que triunfa sobre la muerte, porque al final el Adviento, aunque hará memoria del efecto de la gracia del nacimiento del Señor, lo que espera es el Señor que viene, que vendrá y que está llegando diariamente, y como decíamos al inicio, que basta un oído, un corazón abierto para descubrirlo en cada hombre, en cada acontecimiento, en cada sacramento. Padre, haciendo obviamente como digamos, este viaje hacia la historia,
que es tan bello y digamos como poniéndonos en ese contexto de el deber ser para entender, digamos, de dónde viene esta palabra y lo que nos invita realmente, la actitud que nos invita a tener. Qué rico que pudiésemos hacer un paralelo. A mí me parece muy especial recobrar cómo esa primera iglesia, cómo esos primeros hombres que se reunían en torno a Cristo celebraban lo que nosotros hoy celebramos, porque obviamente hay algunas diferencias entre la forma en la que ellos lo veían y lo que con el tiempo se ha venido dando, digamos, de nuestras celebraciones. Qué rico que contando y viajando todavía pues hacia ese momento de nuestra historia, pudiésemos hacer un paralelo entre lo que se vivía en el tiempo del Adviento con esa primera iglesia naciente y cómo se ha desarrollado hasta lo que hoy tenemos o lo que hoy, digamos, vivimos en este tiempo del Adviento, empezando por, pues también como por preguntar si en esa iglesia naciente el Adviento se llevaba todo este tiempo, diría yo que no lo sé porque ellos no tenían una celebración de la Navidad como nosotros específicamente. Entonces, ¿cuáles son como esos puntos de unidad y tal vez esas diferencias que podríamos incluso recuperar o deberíamos recuperar? La iglesia primitiva es muy simple en sus celebraciones. Es una celebración dominical, pero tiene elementos de esperanza adventuales muy fuertes. Por ejemplo, el hecho de que celebren la Eucaristía en la madrugada del domingo, cuando el sol nace. El hecho de que celebren la Eucaristía de pie. Hoy que dicen que la posición más importante para comulgar, por ejemplo, es estar de rodillas, olvidándonos que la primitiva comunidad celebró la Eucaristía de pie porque les parecía que así representaban lo que hacía el Verbo resucitado en ellos, los colocaba en tensión escatológica de pie. El hecho, por ejemplo, de que los creyentes cristianos eh, llegaban a tal punto, que San Pablo lo denuncia, de no querer trabajar o de renunciar a los trabajos porque ya venía el Señor. Y Pablo les dice que no quiere trabajar, que no coma, porque está Ajá. bien que llega, pero tampoco exageren, ¿no? Entonces, inclusive, a mí me parece que esa expectación simple de las celebraciones marcaba la vida de los creyentes, porque hablémonos claro, la sociedad romana era muy fuerte, era muy violenta, no tenía los deberes y derechos de la persona débil o del enfermo o del niño como lo tenemos nosotros. Entonces, frente a esas situaciones sociales tan dramáticas de tanta injusticia o de pérdida del sentido de la vida, la fe cristiana fue como una bomba atómica que regaló esperanza en muchos creyentes que ya no creían, que ya no esperaban nada porque eran esclavos, no tenían nada como que esperar. Entonces, eso es muy importante. Luego, como les decía, aparece toda esta pelea, entre comillas, entre los grandes santos y teólogos de la época, siglo tercero, cuarto, quinto. ¿Celebramos o no la Navidad? Que eso va a ser interesante para el desarrollo del Adviento. Entonces, por ejemplo, la posición de Agustín, no. La Navidad es una especie de recuerdo de que el Señor que resucitó, pues nació. Y León Magno, menos mal, un gran liturgista, un gran pensador, al final por eso le dan el título de Magno por toda la obra social, pero también por la obra teológica que hace. Ahora que pensamos al Papa León también que estaba en Turquía la semana pasada como testigo de la unidad, descubrimos que cuando León mandó el tomo a Flaviano en el concilio, dijeron, Pedro habló por boca de León. Entonces pasó así Navidad porque dijo León, ¿no qué? No, la Navidad, oigámoslos las palabras que dijo, es el sacramento del inicio de nuestra salvación. La Navidad es el sacramento del nacimiento del Señor. Para decir, ¿por qué decía él eso? Decía, la fiesta litúrgica, que es interesante también, lo que hace es un admirable comercio. ¿Qué pasa en la fiesta litúrgica? Una Navidad. ¿Por qué? Porque Jesús desciende en la memoria litúrgica, en la palabra, en la asamblea, en los sacramentos, en el pan, en el vino transubstanciado. El creyente le pone aquello que tiene, pan, vino, agua, la vida. Jesús toma esa realidad y por el poder del Espíritu, con el Padre, es una obra trinitaria, transforman la comunidad, la vida de cada ser humano y los levanta y los diviniza. Entonces dijo León, no, ¿qué? Esto no es una memoria, esto es un memorial, es un sacramento. Entonces, de manos de León y otros padres de la iglesia,
la Navidad va cogiendo fuerza, tanto que Juan Crisóstomo en el siglo IV va a llegar a decir, la Navidad se volvió la metrópolis de todas las fiestas y casi que el origen de todas las fiestas. No porque pusieran en detrimento la Pascua, sino porque entendían que la Navidad es una Pascua. Miren que esa palabra Pesaj, que es brincar o atravesar o pasar o transformar, es lo que ocurre con el verbo, que deja la gloria y toma carne frágil, para luego al resucitar levantar nuestra carne frágil hasta Él. Es una cosa bellísima. Entonces, claro, un acontecimiento tan grande suscitó que, por ejemplo, en Oriente, la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, se celebrara en Navidad. Y Ujú. eso requería preparación. Entonces, fíjense que el Adviento aparece como una especie de tiempo que va a preparar un acontecimiento primordial que empezó a entenderse, no, repito, no en detrimento de la Pascua, porque sabemos que todas las memorias litúrgicas son siempre celebración de la muerte y la resurrección del Señor, sino para decir, esto también es una Pascua. En muchas latitudes del globo dicen de Navidad, felices Pascuas de Navidad. Y es porque saben que es también un acontecimiento pascual. La Navidad no repetirá, que imagino que lo veremos en el próximo programa de Navidad, no repetirá el nacimiento histórico de Jesús, sino la gracia que recibimos desde el pesebre de Belén. Es decir, un Dios humanado que nos diviniza. Para los padres es la clave. Esta humanización del verbo permitió nuestra cristogénesis o nuestra divinización. Es algo muy bello, ¿no? Entonces, eso requería preparación, aparece el tiempo del Adviento. Muy bello, y yo siento que nuestra iglesia ha sabido, pues también iluminada por el Espíritu Santo, responder a cada uno de los signos de los tiempos, y me parece muy bello pensar que nuestra iglesia siempre ha buscado prepararse para. Ujú. O sea, no es una iglesia que, pues no es una fe que sucede y ya, sino que se prepara y que esa preparación tiene intenciones. Preparar es precisamente allanar el camino, encontrar formas para que algo que viene, algo que va a suceder, pues suceda en plenitud. Con esto me parece muy bello. Estábamos ya hablando sobre la relación directa que hay con la Pascua. Hoy en nuestra liturgia, pues que vemos cotidiana en el tiempo de Adviento, encontramos similitudes con el tiempo de Cuaresma, que pues sin lugar a dudas comparte ese tema de la preparación, pero otras cosas también que son muy valiosas, padre, qué rico contarle a nuestros oyentes cómo se unen esas dos cosas y a pesar de que sabemos que estamos esperando cosas distintas que al final es lo mismo, esa Pascua, pues tiene unos componentes bonitos que van como acompañando este camino. Miren, hay una cosa muy bonita, es el color. Hoy precisamente en la mañana estaba hablando con un sacerdote de España que me preguntaba, Juan David, ¿cuál es el color de las exequias cristianas? ¿El blanco? Entonces yo le decía, mira, hasta hoy en día la ordenación general del misal romano pide el color morado o negro para las exequias, no llega a blanco. Esto no va en detrimento de la índole pascual del cual habla el ritual de, Ujú. de exequias de Colombia, sino que precisamente lo garantiza. Porque un alumno mío, por ejemplo, decía en clase, padre, porque yo les preguntaba por qué creen que el morado el morado es el color de las exequias. Y me decía un alumno que me quedó esa frase gustando, porque la iglesia se viste de morado cada que espera. Es una definición muy Wow. bonita, claro. Porque entonces en Cuaresma esperamos la Pascua, en Adviento esperamos la Navidad o la parucía, en las exequias esperamos el juicio definitivo y la plenitud. Porque le dije yo, si nos ponemos de blanco y como estamos haciendo hoy, ponemos la foto del muerto, ponemos casi que partes del muerto, uno me pidió en estos días que se podría llevar el meñique de la mamá para hacer un llavero. Si hacemos todo esto, ¿qué diferencia tiene una beatificación o una canonización en donde esos serán los signos? Entonces, una cosa es, por ejemplo, el color. Vamos a ver, en las asambleas, un color morado, tal vez podría ser un color distinto, el del Adviento, que es una expectación más gozosa, parecido a la pareja que está esperando un bebé. Están Ujú. esperando, pero están esperando una vida, ¿cierto? Sí, claro. Dos, hay unos signos también que son muy parecidos a la Semana Santa, porque van a ver que la Semana Santa va a trabajar ese dinamismo de luz y sombra. Miren que la vigilia empieza en la oscuridad Ujú. y el signo va a ser el cirio pascual. Y aquí vamos a tener un signo hermosísimo que me parece que todas las comunidades tendrían que estar ya trabajándolo,
y es la corona del Adviento. ¿Qué es una corona? Entonces es circular para hablar de la procesión eterna de la Trinidad, en donde ninguno es más grande que el otro. Es un padre que engendra un hijo y que engendra en el espíritu. Circularidad, que se parece a la de la argolla de matrimonio, porque es un amor que siempre es circular, que vuelve a empezar, que soporta, que perdona. Pero tiene engarzada en la corona, tiene engarzado vegetación o follaje. Eso nos Ujú. habla siempre del árbol de la cruz. Fíjate que al fin estamos siempre en lo mismo. Tanto el árbol de la Navidad, que va a manejar follaje y luces, como la corona, parten de la dimensión vegetal, que en la escritura era paz, mesianismo, abundancia, pero que nos habla, tiene que hablarle a un creyente de que nosotros fuimos la comunidad rescatada por un madero. Fíjate la similitud con la Pascua. Es decir, podríamos decir con la corona o el árbol lo que hemos dicho el Viernes Santo. Miren el árbol de la cruz, donde estuvo pendiente la salvación del mundo. Porque miren que del árbol y de la corona van a pender frutos y regalos, que Cristo. Y me Wow. parece, claro, interesante, por ejemplo, detalles en las fechas. Eh, el Adviento comienza, pues, como les dije, uno lo ve ya en la Edad Media como un tiempo de preparación a la Navidad. Y hay una fecha que es interesante, que es el 11 de noviembre, que es la fiesta de San Martín de Tours, ¿no? San Martín de Tours, que ustedes saben que es interesante porque fue uno de los primeros santos canonizados, no mártir. Entonces, ese 11 de noviembre marcaba casi que para la Europa medieval el comienzo del Adviento. Después se hizo la estructura actual, que es de dominical. Entonces, como claro, hasta ese día la gente podía comer y beber y podían tener ciertas expresiones culturales, ese día empezaba lo que, fíjate, llamó el medioevo la Cuaresma de San Martín, para referirse al Wow. tiempo entre el 11 de noviembre y el 24 de diciembre. O sea, tiempo de preparación. Los escritos antiguos denominaron a esto exomologesis, que es, en griego, discernimiento, sacar fuera, disponer, para decir ambos periodos, Adviento y Cuaresma, son disposición interior, mirada a la luz de la luz, que es Cristo, que está expresado entonces en la vigilia pascual o en el árbol y la corona. A la luz de esa luz, que es Cristo, yo me discierno, yo me preparo, yo me dispongo, yo me adelanto en el camino discipular para poderme hacer uno con Cristo en su Pascua. Que de todas maneras en Navidad celebramos un Dios que humanado se hace muy frágil y empieza a hacerse como expresión de carne, de pecado y de fragilidad por mí, igual a mí en todo menos en el pecado. Entonces, miren qué interesante esos detalles. Les cuento una anécdota que no me hace reír, aunque sea la confesión de algo. Por ejemplo, hay culturas que se toman muy en serio el Adviento. Nosotros teníamos compañeros de Polonia, allá estudiantes en Roma, y nos dijeron, nosotros hoy hemos ayunado todo el día en este inicio del Adviento. Y yo pensando en la natilla, el marrano y los buñuelos Total. de Medellín. Y ellos, por ejemplo, se abstenían de dulces todo el Adviento. Y Wow. aquí que es bueno, son miradas diferentes también al hecho gastronómico, ¿no? Pero parece que hay culturas que se toman muy en serio esto de la cuaresma adventual. Adventual. Qué lindo es que podamos contar esas historias que también nos ayudan como a entender la forma en la que vivimos determinados tiempos de nuestra iglesia. El padre me hace recordar que nosotros hace días en una reunión de pequeña comunidad, uno de nuestros compañeros hizo una pregunta que a mí y a muchos nos pareció muy interesante y fue, ¿por qué nosotros en el Adviento no ayunamos como en Cuaresma? Y a la larga no teníamos como una respuesta muy clara para esa pregunta, pero como comparando, haciendo como un paralelo precisamente entre ambos tiempos, que son tiempos de espera, tiene mucha lógica el hacernos la pregunta de, pues entonces, ¿cuáles serían las actitudes que deberíamos asumir como cristianos, como creyentes que están a la espera? Y traigo esa pregunta justamente a esta mesa, padre. ¿Cuáles son esas actitudes que deberíamos tener entonces? Yo pienso que nosotros hemos latinoamericanizado mucho el hecho de la Navidad, porque la iglesia en un momento nos ha dicho no se preparen también con la oración, el ayuno y las buenas obras. Es la manera como la iglesia siempre se ha preparado. Tanto que fíjense la manera como el judío antiguo se dispone y pide perdón. Las tres
corrientes de el ayuno, la oración y la caridad han sido la manera como se dispone el creyente siempre para el encuentro con Dios. Un detalle que me parecía raro, porque yo venía muy pues, de Medellín, y el Claro. 24 de diciembre en Italia, que es la mata de la buena gastronomía, el 24 de diciembre comían poquito. Fíjate, en la parroquia, me acuerdo que yo llegué al almuerzo el 24 de diciembre Y y era como una, esperabas. esperada, como la chicharronada de aquí, y era sopa de arroz. Y en la noche pez, no comen carne todo el 24, Wow. pez, fíjate. Entonces, fíjate que la iglesia no ha dicho no se dispongan. Es tal vez que nosotros hemos hecho muy folclor las disposiciones eventuales. Yo diría tratar de hacer como creyentes en la cultura una especie de virtud en el medio, porque tampoco nos podemos sustraer a lo que sucede. Yo diría, el Adviento tiene que ser un tiempo profundo de escucha. El Adviento es un tiempo de siembra. Vamos a escuchar uno de los tiempos mejor estructurados y más bellos en la liturgia eclesial. Tanto que fíjense, los 4 domingos de Adviento van a tener inclusive personajes y 4 semanas que podríamos denominar profetas, Juan Bautista, la alegría o María y los personajes privilegiados de las ferias. Son hombres y mujeres a la escucha que pudieron recibir a Jesús porque estaban a la escucha, a la espera, visionarios, fueron capaces de descubrir los signos de los tiempos que otros en el barullo de la vida no vieron. Dos, una actitud de caridad, de caridad. Los prefacios de Adviento van a decir mucho, que el Señor cuando llegue nos encuentre velando, Ujú. y velando significa en una actitud, como digo, de escucha, de plegaria, pero también de buenas obras. Y yo le digo mucho a la gente en las charlas que hago de Adviento, fíjense. Estamos reunidos en la casa, hay natilla, hay buñuelos, hay pesebre, hay niños Jesuses de plástico, hasta los escondemos, hay luces, hay jolgorio, hay trago y tocan la puerta. Y es un gamincito, o es el marihuanero del barrio, o es, bueno, con tantas figuras que pueden tocar la puerta. Y los despachamos hasta con un grito de un regaño. Y uno Ujú. voltea y le puede decir a esa familia, ese era. Claro, y nosotros Claro. aquí embotados en tanta fiesta. Entonces, fíjate que la actitud de las buenas obras, y yo diría, como la actitud del Adviento es una actitud profunda de certeza, de no caminamos solo, ya la encarnación hizo posible que para siempre Dios estuviera en nuestra historia. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa actitud de certeza nos ayuda a recibir el día siempre con alegría. No me convence mucho un creyente mal encarado, un creyente violento y agresivo, un creyente desesperado, porque entonces, ¿en qué cree? Ujú. Yo pienso que la sonrisa es, hoy en día, en esta situación tan impersonal de nuestra cultura, un tesoro que podríamos regalarle al otro. Son enseñanzas que nos permiten hacer consciente, Padre, de este tiempo que sin lugar a dudas requiere atención. Me parece muy bello eso y qué rico que hagamos hincapié en este mensaje porque ya comenzamos a vivir unos días importantes que de manera paralela, como lo decía el Padre, nuestra ciudad está llena de música, de colores, de ruido, de sonrisas, compartir con personas, pero reconocer este tiempo como un tiempo de verdad de oración, de penitencia, de silencio y de escucha, yo creo que nos pone en un panorama Ujú. distinto y nos hace prepararnos verdaderamente. Hablamos mucho de preparar el corazón para que Jesús nazca en tu corazón, para que llegue, y claro, pero ¿cómo se prepara ese corazón? La unión familiar es fundamental, pero entonces escuchar a quien está ahí me parece muy bello. Padre, hablando de la atención, ahorita nos dabas unos pincelazos rápidos sobre la liturgia durante estas semanas que son muy importantes. Recordémosle a nuestros oyentes si de pronto no están muy familiarizados con la palabra liturgia, a qué se refiere, para que de pronto eh, apliquemos esto, seamos Ujú. atentos. A mí me gusta cuando salimos de aquí de un programa con una perspectiva distinta y vamos a una celebración y la vemos y la sentimos y la interpretamos de una manera súper distinta porque ya la entendemos y eso es una gracia profunda de nosotros los cristianos que constantemente podemos entender nuestras celebraciones. ¿A qué le prestamos atención en este tiempo de Adviento? Es necesario tener siempre la apertura a aprender los signos litúrgicos. La liturgia es la celebración de la iglesia.
Entonces, cuando hablamos de liturgia, estamos hablando de la Eucaristía, los demás sacramentos, los sacramentales y la liturgia de las horas. Porque puede pasar como pasó en una comunidad, yo estaba de seminarista todavía y el padre le dijo a los niños, ¿de qué color tenía el ornamento hace 8 días? ¡Verde! ¿Y hoy de qué color lo tengo? ¡Morado! Entonces les pregunto, ¿y qué habrá pasado? Y los niños, ¡la mandó a lavar! Porque yo creo que la gente piensa a veces Sí, eso, se eso cambió Sí, de se ropita. están claro, cambiando como de colores. Entonces, total. estar atentos a la sobriedad del tiempo litúrgico. Y esto es Ok. un llamado para mis hermanos sacerdotes. No empiecen a celebrar Navidad el primer domingo del Adviento porque es Adviento. Una comunidad, por ejemplo, no tiene por qué estar cantando villancicos desde el primer domingo del Adviento. Nosotros hemos desterrado de las celebraciones los cantos del Adviento. Yo creo que a veces pongo en aprietos a los ministros del canto cuando en el examen les estoy diciendo una pregunta, les pongo, pongan repertorio de primeras comuniones en Adviento. Se miran todos como, porque no hay, estamos cantando Tutaina y cuanto canto, pero mira cómo beben los peces en el río, olvidando cantos tan bellos del repertorio del Adviento. Basta ir al cantoral, buscar. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está, que es una melodía inclusive israelita antigua. Entonces el canto, la sobriedad, es un tiempo donde no hay gloria, los domingos no hay gloria, hay Ujú. aleluya, cantores, atención, hay aleluya, gloria no. Las lecturas de la palabra son magistrales. Nos van conduciendo primero por figuras importantes del Adviento, profetas, sobre todo Isaías, Juan Bautista, la gran voz que prepara, María, es una figura fundamental del Adviento, tanto que hay dos fiestas muy grandes de ella, que son la Inmaculada y la Guadalupe, dentro de este periodo, pero así no hubieran fiestas, ella es la que está esperando el bebé, ella es la imagen de la iglesia. Y luego detalles, por ejemplo, las ferias privilegiadas. Del 17 al 24, la iglesia estructuró una liturgia bellísima para antes del nacimiento disponer las comunidades ya a que escuchen, por ejemplo, un dato de estas ferias privilegiadas. Son figuras que aseguraron el adviento, mientras que en las ferias privilegiadas de la Semana Santa, Judas, Pilato, Anás, Pedro negaron y lograron la traición. En las ferias privilegiadas del Adviento, Zacarías, Isabel, María, José, Juan van a apresurar la venida del Señor. Datos, las antífonas de la O. Hay Ujú. unas antífonas muy bellas que son O Emanuel, O Raíz, O Llave, O Adonai, que están en la liturgia medieval en los monasterios y nosotros las tenemos antes del Evangelio, en los versículos del Aleluya, o en nuestra novena. O Ujú. Ujú. Adonai potente, que a Hermoso. Moisés hablando, o Emanuel preclaro. Entonces, todos estos elementos tan bellos que nos da la iglesia en su liturgia, hay que estar atentos para no estar como distraídos y nos están presentando a un Señor que es Salvador, que es Redentor, que es Emanuel, que es Raíz, que es Llave, para que el corazón se disponga y a través de la celebración litúrgica vaya como preparándose. Y un dato importante, nosotros en Colombia lo tenemos que aprovechar, la devoción. Ustedes no se imaginan la cara de un seminarista de Honduras que invité una vez a mi parroquia, cuando llegó allá a la parroquia de Guayabalía y vio 200 niños con gorritos de Papá Noel, con maraquitas de colores y gritando ese amén, Jesús viva de esos gozos. Él me dijo, ¿esto qué es, padre? Le dije yo, la novena de Aguinaldo. Y ellos vienen todos los días y yo sí. Ya que vienen y yo a rezar y a comer y a disfrutar de Jesús que está llegando. O sea, esta novena de Aguinaldo es una cosa tan bella de Colombia que cuando uno sale sabe el tesoro que tenía y tal Ujú. vez lo perdió, que hay que aprovecharlo, que no se nos vaya la novena en folclor ni en regalos, que leamos un texto del Evangelio, que la oración de la familia ese día se abra algunas peticiones, que seamos capaces de ver en esos personajes, José, María, los pastores, los que apresuraron la llegada del Señor y que los imitemos, que haya un discernimiento de la realidad familiar o parroquial a la luz de la novena, que no sea un solo momento de folclor, sino un momento privilegiado de fe. El padre se me adelanta un poquito porque yo quería justamente que tuviésemos una conversación en torno un poco a cómo desde nuestra cultura, desde lo que somos, porque
también lo voy a decir, aunque esto puede sonar muy fuerte, a veces somos muy buenos satanizando lo que somos y como poniéndole a todo lo que somos como el lado negativo. Qué rico que lo que somos culturalmente, la riqueza que tenemos, que a la larga pues es una riqueza muy nuestra, también la podamos vivir en torno a lo que realmente es importante, ¿cierto? Sin dejar de ver la gran riqueza que tenemos en el encuentro con el amigo, en el encuentro con la familia, en el reunirnos, porque este tiempo además es un tiempo muy hermoso que propicia el encuentro de los que tal vez durante todo el año están lejos, que no se pueden ver o que están separados, en fin, y que la Navidad como que esa esperanza vuelve a llamar a la familia, vuelve a llamar al encuentro, como desde nuestras tradiciones, desde el reunirnos con los amigos en la casa y demás, podemos vivir el Adviento como propiamente desde nuestra realidad. ¿Qué podemos hacer en casa para vivir esto? Por ejemplo, qué rico tener entonces en casa la corona de Adviento. ¿Cómo entendemos la corona de Adviento? ¿Cómo nos unimos en torno a esa corona de Adviento en casa? No solamente es como poner la corona y prender unas velas, no. ¿Cuáles son propiamente como esos signos de la corona que debemos tener en cuenta? Cómo reunirnos a encender cada domingo esas velas y entender ese momento de unidad. Mire, me pasó una anécdota en España que ahí me mostró lo valioso de la cultura colombiana en el Adviento. Estaba ayudándole a un sacerdote español, de estos como seriecitos, y me dice, bueno, en Adviento te voy a encargar del asilo de los ancianos, tú le celebras allá diariamente. Y me dice, y decirme a mí, recuerda que aquí en España es sin canto y sin homilía. Y yo pensando para mis adentros, sí, 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 sí. Como a los 4 días me llamó y me dijo, ya estos viejitos no quieren que yo vaya, ¿qué les estás haciendo? Y dos, ¿qué es lo que están pidiéndome que cantes que ven, ven, ven? Ay, qué ¿Cómo lindo. le va a celebrar en Adviento sin canto? A ver, yo iría a potenciar en la familia 3 elementos que son muy bonitos, eh, que algunos consideran que no son litúrgicos y sí son. La corona del Adviento, el árbol de la Navidad y el pesebre. Son 3 elementos con los cuales crecimos y que los tenemos en el alma, pero que hay que cristianizar para que tengan su sentido propio y para que sean capaces de decir, es decir, de agrupar lo que dijiste tú, para que sean capaces de transmitir cristianismo. Los 3 elementos tan valiosos, que cada uno tiene como su catequesis particular, de todas maneras provienen del hecho de que en el fondo está la celebración del misterio de la Navidad, ¿cierto? Entonces, corona y árbol participan de ese misterio de la cruz, pero son también, con su belleza y su exuberancia, símbolo de lo que significa la vegetación en la escritura. Que la vegetación, miren, desde la paloma del diluvio que porta un olivo en el pico, es símbolo de paz, de mesianismo, de abundancia, de presencia pacificadora del Mesías. Entonces, qué interesante que uno tenga la bendición de la corona y del pesebre. Yo le decía en esta semana a una catequesis que hice en una parroquia, papás, mamás, la liturgia judía pone al papá y la mamá como el icono de Dios Padre en medio de la familia. No hagan un árbol y ya. Hagan el árbol, lo encienden con la fórmula de bendición, que es tan bonita, explicándole a los hijos por qué estamos al frente de un árbol iluminado. Acuérdense de esa bendición, de esa anécdota de Bonifacio que derriba el árbol de los bárbaros y les dice, el árbol es Jesús. Entonces, frutos, el niño Jesús o la estrella, son signos del regalo que nos llegó, que es Cristo, y del regalo que vivimos en Cristo, que es familia. Y luego el pesebre, que es una de las tradiciones más hermosas del mundo entero. Antes de San Francisco habían ya representaciones del pesebre, mosaicos pienso en una de Arnoldo Di Cambio, que es de la Basílica de Santa María la Mayor. Pero fíjense, el pesebre, uno podría hacer el ejercicio con la familia de quedémonos callados y veamos el pesebre. Y después hablemos. ¿Qué actitudes creen ustedes que podemos imitar del pesebre? Hay una lección magistral del Papa Pablo VI que se lee en la oficio de lectura de la Sagrada Familia, que es, hombre, sentémonos y miremos la actitud de estas imágenes del pesebre: silencio, oración, trabajo, fe.
distintas profesiones engarzadas en un mismo acto de adoración. Casi que se vuelve, San Buenaventura de Banorello decía que su crucifijo era su evangelio. La contemplación del pesebre, que no es, no es hacerlo y ya, podría poner a una familia en tónica de adoración. Entonces yo diría, es eso, ese folclore nuestro que nos ha llevado a valorar tan profundamente estos signos. Yo me acuerdo que mi abuelita era septiembre y ya estaba diciendo, bueno, el árbol para cuándo, el árbol para cuándo. Que el regalo, por ejemplo, sea la manifestación del don de la gracia. Una cosa que me impactó, por ejemplo, a mí mucho, de presbítero en Italia, todo el mundo se confesaba. Porque entonces yo hago un pesebre, hago un árbol, hago una corona y no me confieso. Y dice la Madre Ignacia en la novena, lo reciba sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y le gozo en el cielo. Es decir, es claro para ella que Jesús se recibe en el sacramento y la posibilidad de que ese Jesús nacido en Belén, que volverá al final de los tiempos o que viene ahora, es solo mediante la acción sacramental. Entonces fíjense que es lo que tú dices, repotenciar el hecho de un villancico bien cantado, bien bello en Navidad. El hecho, por ejemplo, de jugar un amigo secreto navideño y luego destaparlo con la dinámica del abrazo, de la descripción del otro, lo que siento por el otro. Son Qué cosas que tenemos hermoso. que volver a vivir en Adviento y Navidad. A mí me parece muy lindo, padre, siento que es una gran tarea que tenemos. Tú dijiste ahorita una palabra que me parece impactante y es cristianizar, porque no se trata de dejar de ser lo que culturalmente somos, sino entender cómo en nuestra cotidianidad, que eso me parece muy, muy difícil a veces, cómo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en nuestras tradiciones, culturalmente, ahí cómo podemos cristianizar los momentos, cómo podemos cristianizar los elementos que están a nuestro alrededor, cómo, digamos, podemos dejar un poquito de lado la fiesta y demás, porque a eso le hemos hecho mucho énfasis en lo que es la fiesta y la Navidad y diciembre, y se nos ha convertido también en un tema muy de fiesta, como esos espacios que sin dejar de ser de regocijo y de alegría, puedan potenciar nuestra espiritualidad. Ese me parece un reto grande y que me parece además una riqueza de este espacio de conversación, poder encontrar en estas tradiciones y en estos momentos que vivimos culturalmente todos los años la presencia viva de Cristo en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras familias. A veces, o hace días más bien, teníamos una conversación acerca de no le pongan al pesebre. Yo sé que esto va a ser, puede generar un montón de opiniones, pero decían como, no le pongan al pesebre los dinosaurios y los carritos, que eso no es del pesebre. Y entiendo que litúrgicamente puede que no sean elementos del pesebre, pero qué lindo es porque yo me voy a mi historia, a mi casa, con mi abuelo, me voy a esa persona que además sembró en mí mi espiritualidad y lo que soy. Y me recuerdo en ese momento en la casa de mis abuelos, en la sala con mi abuelo, armando el pesebre y a él le encantaba ponerle muñequitos y las casitas y si tenía un carrito le ponía un carrito y le hacía el caminito al carrito, no sé qué. Y en torno a eso me recuerdo él diciéndome, ¿por qué hacíamos el pesebre? ¿Por qué estábamos armando estas figuritas en la sala de la casa? Me recuerdo todos los días de la novena sentada con él, rezando la novena y parando la ovejita que se caía. Entonces yo decía en esa reunión ese día como, vengan, entiendo que no es litúrgico, pero si yo tengo un niño en casa o una familia en casa que quiere poner en el pesebre un carrito que siente que hace, que es su aporte a Y que ese es de la pesebre cultura de y hoy. que es exacto y que es de la cultura de hoy, pero más allá del carrito, el dinosaurio y lo que pongas, encuentras la manera de cristianizar ese momento para que ese espacio y ese elemento sea una forma de llevar realmente la esperanza a ese corazón, para que ese momento, como yo hoy, lo recuerde el resto de su vida y sea un momento de unidad en familia y que Cristo obre en ese corazón para el resto de la vida. Yo creo que es ganancia Claro.
para el ser humano y para el cielo a la larga, porque lo que tenemos que buscar es personas que lleguen y conecten con Cristo para ganar almas al cielo. Yo pienso dos cosas frente a eso. La primera, pienso en el afán pastoral que tiene San Francisco de Asís cuando hace este auto sacramental del pesebre en Grecho. Lo que él hace, la iglesia en ese momento está viviendo una liturgia muy bella, que es Edad Media, siglo XIII, pero es en latín, de pronto una liturgia complicada para el vulgo, porque es muy clericalizada, signos rituales de una especie de estética muy elaborada, muy bella, pero de pronto lejana del pueblo. Entonces, Francisco piensa lo que acabas de decir. Pastoralmente, ¿cómo hago para que acaban de entender que ese evangelio que acabaron de leer de Juan es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Que salgan y vean la escena pastoril de una mujer y un hombre artesanos, campesinos, que acaban de tener un bebé en una pesebrera y de que eso es un acto de amor. Entonces, el pesebre que está en nuestros templos, atención padres, que no debe tapar los lugares litúrgicos más importantes, porque de todas maneras es un signo devocional, y que está en nuestros hogares, debe agrupar, debe ser bendecido, debe ser un espacio de esfuerzo, como yo decía, de contemplación. A ver, al frente de este pesebre que somos nosotros, ¿qué nos falta como familia? ¿No? Y pienso en lo que dices de cristianizar, una anécdota de la visita del Papa Francisco. Yo estaba en el equipo con Pilar Castaño y Mercedes Salazar, como diseñando estos ornamentos que iban a usar sacerdotes y obispos en la visita del Papa. Ya Monseñor Guido nos había dicho, mucho cuidado con el Papa Francisco, él es muy sencillo, trabajen más bien con la cultura de ustedes, más que con el oro y el brocado y la cosa que él, saben que no les gustaba mucho. Y efectivamente le gustaron siempre. Entonces ellos hicimos dos signos. Uno, el de estos rombos que la cultura guayú identificaba como los ojos de Dios, que eran a través de los cuales Dios nos miraba, nosotros lo mirábamos, eran como una especie de ventanas al infinito, y le colocamos sobre el sol, ¿no? Con el anagrama del nombre de Jesús, que es también el símbolo de los jesuitas, como para cristianizar ese hecho guayú. Entonces no derogamos uno, sino que completamos la obra con el Señor. Yo pienso que tenemos que volver a un Adviento y a una Navidad desde Cristo. Nos está ganando Mamá Noel, Papá Noel, los renos, los gnomos. Imagínense ustedes que en esto el año pasado me tocó un altar con velas en las cuales en el altar estaban instalaciones con gnomos, que es un personaje mitológico, gnomos que gritaban Merry Christmas. Entonces volver a una Navidad desde el Señor. El Adviento tiene que acercarnos, como todos los elementos espirituales, a Cristo Jesús, para ver cómo Él también fue un hombre. Miren cómo se preparó y se dispuso siempre a su obra. Uno lo ve orante antes de su misión, uno lo ve orante en las mañanas antes de las grandes decisiones, uno lo ve ayunante disponiéndose al servicio de los hombres. Y que nos conduzca a ese Cristo, sí, el nacido en Belén, el pequeño niño, sin olvidar que el Adviento es un grito de esperanza en que Dios vendrá a instaurar definitivamente un reinado de amor a través de Cristo. Eso tiene que suscitar en nosotros un sentido de profunda paz. Pienso en el Adviento, en las parejas que están atravesando dificultades emocionales, en el pelado que en la droga está buscando saciar su sed de trascendencia, en la persona que por un problema económico o afectivo está pensando en suicidarse. El Adviento tendría que ser una palabra de aliento para ellos, para decirle, no temas, Dios está, les anuncio una gran alegría, Él es, Él vendrá. Con esa certeza bella de este Adviento como una palabra concreta, certera de esperanza, vamos llegando al final de este programa que se nos ha ido corriendo, como siempre nos pasa con el Padre Juan David, porque aprendemos y nos permitimos Ujú. conectar con muchas cosas maravillosas que este tiempo y que nuestra iglesia nos da a través de nuestras celebraciones. Y qué maravilla poder reconocer que este tiempo pues nos está llamando al silencio, a la atención, al amor, a la escucha, a la unión. En definitiva, muy bello y siento que un poquito en contracorriente a lo que nos dice constantemente el mundo, pero no porque lo contradiga, sino precisamente porque nos invita a que en medio de eso seamos capaces de ir a lo Ujú, esencial. ujú. Entonces ahí hay una contracorriente que nos empuja, pero que en definitiva nos reta a que pongamos la mirada en lo esencial, en lo primordial. Frente, por ejemplo, a este hecho tan lindo de las luces de Medellín,
tenemos una de las ciudades más bellas del mundo en el alumbrado navideño, pero que no nos vaya a ocurrir una frase que le escuché a un padre que me pareció muy bonita, que sean luces encendidas, corazones apagados, que encendamos también el alma. Total. Qué hermoso, pues de verdad que Vale lo dijo, estos espacios se hacen muy cortos para tantas cosas que pudiésemos compartir, pero siento yo de verdad que son de gran riqueza. Qué rico que vayan al programa completo si se perdieron algo, qué rico que nos ayuden también a compartir estas conversaciones que tienen el potencial infinito de enseñarnos lo que a veces desconocemos, de encaminarnos cuando a veces no entendemos cómo vivir tantas de las riquezas que tiene nuestra iglesia y que además de verdad es un espacio tan rico de aprendizaje. Padre Juan David, muchas gracias como siempre por venir hasta aquí, porque sabemos que te deleitas hablando de este tema, que te gusta, que te emociona, y eso es precisamente lo que nos gusta dejarle a nuestros oyentes, esa certeza absoluta de que es un tiempo para el amor, un tiempo para la esperanza. A usted gracias por la invitación y desde ya una feliz Navidad para todos nuestros oyentes, pero antes feliz Adviento, que haya un tiempo de preparación, de escucha y de alegría. Bueno, con estas palabras y sin más que decir en este programa que nos ha regalado tantas cosas bonitas, los queremos dejar con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. A ustedes mil gracias por siempre estar atentos a todo lo que hacemos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones. Este programa fue realizado por Eric Torres en el máster, Eni Ramírez y Valentina Vélez quien les habla desde la mesa de conversación. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Cultura del cuidado y buen trato. Acabamos de realizar con resultados muy positivos la Semana del Buen Trato. Ha sido una iniciativa más dentro de una sólida programación que nos ha ocupado para motivar e impulsar una ruta de formación, de prevención y de compromiso frente a las realidades del abuso en todas sus tipologías, reconociendo que el cuidado de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas vulnerables, más aún de todas las personas, es inherente a la acción pastoral de la Iglesia y expresa su misión más profunda. En este sentido, en un mensaje al Proyecto UGAS, el Papa León XIV ha dicho: la prevención y el cuidado no son una estrategia pastoral, son el corazón del Evangelio. Es urgente arraigar en toda la Iglesia una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso, ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual. Esta cultura solo será auténtica si nace de una vigilancia activa, de procesos transparentes y de una escucha sincera a los que han sido heridos. Así, el Santo Padre anima y nos orienta a continuar la tarea que en este campo y especialmente en los últimos 12 años hemos venido realizando en nuestra arquidiócesis. Este propósito de tener una marcha, una cultura del cuidado, ha comprometido y empeñado de manera concreta y generosa a tantas personas para configurar un sistema que garantice la protección, la práctica, las relaciones sanas y transparentes y la justicia, de tal manera que nuestra Iglesia sea siempre un ambiente seguro. En este sentido, hemos seguido las normas y líneas propuestas a nivel universal por el Código de Derecho Canónico y las cartas apostólicas Sacramentum Sancti Rictis, Tutela y Vos Estais Lux Mundi. También hemos acogido las recomendaciones que a nivel nacional han señalado la Conferencia Episcopal tanto en las líneas guía para la cultura del cuidado como las líneas operativas o buenas prácticas. Esto se ha reflejado en los documentos emitidos y en las acciones realizadas. Pero debemos seguir fortaleciendo el sistema para la cultura del cuidado, entendido como una red integrada constantemente por personas, autoridades e instituciones, que a partir de valores y normas comunes logre implementar políticas, protocolos, procedimientos, estrategias y acciones en función de hacer realidad el cuidado de todos, y especialmente de los más vulnerables,
salvaguardando principios fundamentales como la dignidad de las personas, la prevención de cualquier violencia o abuso, la justicia de las víctimas, la cooperación con las autoridades estatales y la comunicación transparente. Recientemente, el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado, buscando ayudar a las jurisdicciones eclesiásticas de Colombia y promoviendo un itinerario común entre ellas, ha propuesto 5 pasos rectores para construir el andamiaje básico de un sólido sistema operativo. En realidad, como todos saben o pueden comprobarlo, en la Arquidiócesis de Medellín esos pasos ya están en marcha. Sin embargo, conviene tenerlos presentes para cuidar lo que se ha venido construyendo, para perfeccionarlo o implementar lo que todavía nos puede faltar. Estos 5 pasos son: primero, formalizar las líneas guía y líneas operativas clarificando el marco normativo y procedimental. Segundo, adoptar una institucionalidad para el cuidado y un modelo de servicio integral y de gestión eclesial. Tercero, establecer una oficina receptora de denuncias, abriendo así canales seguros y accesibles para las víctimas. Cuarto, adoptar medidas de prevención tanto de abusos como de encubrimiento, fomentando la responsabilidad y la vigilancia. Quinto, elaborar un código de ética o manual de conducta que precise el modelo de comportamiento evangélico. Esta propuesta constituye una llamada a continuar formando y sensibilizando las personas, sacerdotes, religiosos, laicos, las organizaciones pastorales, especialmente en lo que se refiere al acompañamiento de la niñez y la juventud, y las diversas comunidades parroquiales en la práctica del cuidado y del buen trato en todos los ambientes eclesiales. En medio de una sociedad herida por la violencia y los abusos, la Iglesia debe ser la primera en trabajar por ser un lugar seguro, por ayudar a sanar heridas y por ofrecer un horizonte de confianza y esperanza. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.